Con la asunción de Carlos Saúl Menem como presidente en 1989, se comenzó una política que tuvo como primicia un proceso masivo de privatizaciones a los servicios públicos del Estado Nacional Argentino, entre ellos los ferrocarriles de todo el país. Mientras centenas de servicios de pasajeros y de carga dejaban de circular, los trenes del área metropolitana de Buenos Aires fueron concesionados a empresas privadas creadas para hacerse cargo de los trenes de ahora en adelante. Sin embargo, el gobierno dejó abierta la posibilidad para que cada provincia, con sus propios recursos, se hiciera cargo de los trenes de pasajeros que considerara necesarios. Fue así como la provincia de Buenos Aires, en ese entonces gobernada por Eduardo Duhalde, vio la oportunidad para mantener los trenes de larga distancia en todo el territorio bonaerense. Fue así como el 15 de enero de 1993, un decreto formaría la empresa que veremos hoy. Sin más que introducirles, la historia de la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial, comercialmente conocida como Ferroaires. Originalmente, la función de la empresa era otra. La idea era que sea transitoria para que dentro de un tiempo todos los ramales pasaran a manos privadas. Como nunca se pudo encontrar una propuesta digna para poder transferirlos a otra empresa, los trenes continuaron siendo prestados por la provincia de Buenos Aires por mucho tiempo. Los primeros años de la empresa fueron muy buenos, con un impulso económico para mantener los servicios que sirvió para poder brindar una amplia variedad de destinos. Desde el ferrocarril Roca en Plaza Constitución se podía llegar a Mar del Plata, Miramar, Quequén, Tandil, Bahía Blanca vía La Madrid y vía Pringles pasando por Sierra de la Ventana, Bolívar e incluso se podía llegar al límite de la provincia hasta Patagones, cerca de Viedma en Río Negro. Desde Once se podía llegar a Bragado, Lincoln, Florentina Meguiño y hasta destinos como Toay y General Pico, cruzando Buenos Aires y llegando hasta la provincia de La Pampa. Por último, desde Retiro se podía tomar el famoso Martita que corría hasta Junín, que funcionó con una pequeña extensión al Verdi y por unos pocos años hasta Iriarte, una amplia gama de servicios que conectaban más de 100 localidades distintas. Como la mayoría de vías estaban ahora concesionadas a empresas privadas, la unidad ejecutora tenía que pagar un peaje, aunque de manera irregular, por las vías que debía transitar, tal como es el caso de Bahía Blanca, que tenía que pasar por el tramo que todavía opera Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano. Mientras tanto, se le asignó corredores propios donde se hacían cargo tanto de la operación como de la infraestructura de vía, que son los que ven en pantalla. Pero de a poco se comenzaban a mostrar las ambiciones de recuperar corredores ferroviarios por parte de la provincia en un contexto donde estaba ocurriendo todo lo contrario. En 1995 se comenzó la recuperación de un pequeño ramal entre General Guido y la mismísima Pinamar, que había cerrado en 1967. Para el final del 96 y aprovechando la temporada de verano, fue inaugurado el flamante servicio desde Constitución hasta Divisadero de Pinamar, una nueva estación algo lejos de la ciudad costera debido al crecimiento de su área urbana. Eso no fue impedimento para inaugurar el servicio con un total éxito. Además, durante ese año se extendió la larga distancia de Lincoln hasta Hereford y Cuenca, en 3 algarrobos. Sin embargo, el tiempo de viaje fue tan malo, de 7 horas, que este último servicio terminó siendo un fracaso y se suprimió en 1999. Los talleres de la unidad ejecutora estaban repartidos en cada ferrocarril por separado. Por un lado, en el Roca contaban con remedios de escalada como depósito, Kilo 4 como el taller secundario y el de Maldonado en Bahía Blanca como el principal de toda su operación. Para el Sarmiento se usaban los talleres de Mechita y por un corto tiempo se aprovechó también lo poco que quedaba del depósito de Caballito en Capital Federal. Por último, se contaba también con los talleres de Junín para servir como depósito del Martita. Las comodidades eran casi exactamente las mismas que durante ferrocarriles argentinos. En su mayoría se componían de coches de clase turista y primera clase. Tenían comodidades básicas y ocupaban la mayor parte del parque en las distancias más cortas. Por otro lado estaban los coches Pullman, que eran los coches más caros, más cómodos y que contaban con aire acondicionado. Unos pocos servicios, como el de Bahía Blanca, contaban con un coche comedor con un menú muy variado, algo que el servicio restaurante de trenes argentinos con el presupuesto actual no le llega ni a la sombra. Como los tiempos de viaje no superaban las 13 horas en ningún corredor, nunca existió camarote en los servicios de Ferroaires, pero por otro lado incluso existió un servicio de encomiendas en algunos corredores distintos. Por último, algunos servicios, como el de Mar del Plata y Pinamar, contaban con bandeja automovilera para poder transportar los autos de los pasajeros en tiempos de viaje que no superaban las 6 horas. Como detalle adicional, existía un tren expreso llamado el Marplatense que hacía directo a Buenos Aires con La Feliz, que contaba con los famosos coches de clase Super Pullman conocidos como los Bud. Por supuesto que todo el material con el que se hacían los recorridos de Ferroaires era heredado desde la época del ferrocarril estatal,
y por ende todos los vehículos eran de la década del 60 y 70 respectivamente. Mientras tanto, el parque atractivo para la empresa se basó en la famosa GT22 de los 70 y 80 de 2250 HP. Por otro lado, también contaron con locomotoras G22 y Alcos RCD16 y 35 respectivamente, además de haber contado en sus inicios con la General Electric U13 que heredó del Roca. En 2006, con la excesiva cantidad de material rodante usado que trajo a la gestión de Ricardo Jaime y demás responsables, la empresa provincial obtuvo otros modelos adicionales como las famosas Alstom, English Electrics y demás. Sobra decir que como la mayoría de material usado que se trajo, era mucho más difícil para poder darles un mantenimiento adecuado y conseguir los repuestos, por lo que estas máquinas apenas pasaron unos años sin pena ni gloria para quedar paradas en los distintos talleres de la empresa. Para 1998 empiezan a notarse algunos problemas en la operación. Se tuvo que cambiar la ruta para el tren de larga distancia Quequén, desviándose directamente por Ayacucho en un intento de reducir el tiempo de viaje, que en ese momento había quedado a 7 horas y que para los estándares de aquel momento ya se consideraba lento. Además, se intentó sumar un poquito más de pasajeros al ramal, ya que ahora se podía llegar a la localidad de Balcarce. Era un corredor que necesitaba gente, sobre todo por el alto déficit que presentaba en invierno. Llegó la crisis del 2001 y eso hizo que en general todo el sistema ferroviario entrara en un estado crítico mucho más de lo que atravesaba anteriormente. Con menos presupuesto, la empresa hizo el primer recorte que empezaría el lento declive de su historia. Se querían eliminar aquellos servicios de pasajeros que circulaban por vías en mal estado. Las inundaciones de La Pampa fueron la excusa perfecta para suspender en silencio algunos servicios. Fue así como desaparecieron todos los trenes de pasajeros a la provincia de La Pampa, mientras que Buenos Aires perdió los servicios a Tres Algarrobos, a Meguiño, y en el Roca desapareció el servicio costero a Quequén, que poco antes de suspenderse había empezado a correr por la vía desde Otamendi pasando a Mar del Plata ante la imposibilidad de hacerlo por Ayacucho y Tandil. Por supuesto, cualquier intento de seguir expandiendo la red de pasajeros pública bonaerense tuvo que ser resignado. Después de unos años más o menos estables, nos vamos a enfocar en 2007, donde ahora vamos a contar la historia en forma más cronológica. La empresa provincial empezó a transitar un limbo entre la falta de material rodante y de seguridad operacional para prestar sus servicios. Para ese tiempo, el financiamiento que disponía la provincia no era suficiente y se hacía notar. Como no se podía ampliar el presupuesto, llegó el entonces gobernador, Felipe Solá, a firmar un decreto provincial que directamente tenía fines de disolver la empresa para transferir todas las operaciones a la nación. Sin embargo, por más decreto que se firmara, nada de eso se hizo realidad. El motivo de esto es porque el decreto dependía de un gran conjunto de bienes entregados a Buenos Aires que nadie se dignó a firmar. Mientras tanto, los servicios siguieron a cargo del Estado provincial, que continuó empeorándolos. Pero todavía en este año, la mayoría de ramales empiezan a tener varias cancelaciones por falta de locomotoras. Algunos servicios dejan de correr temporalmente, como el de Bolívar, Pinamar o Miramar. Este último directamente se eliminaba en invierno por la baja demanda. Si el faltante de tracción ya era un problema, el presupuesto asignado por la provincia era aún peor y provocó que otros corredores se suspendan, como el de Tandil, y otros como los del Sarmiento, que eran condicionales con cancelaciones imprevistas. Toda una gama de servicios condicionales casi todo el tiempo. Y para rematar, el flamante servicio a Mar del Plata, que tenía las mejores velocidades de todo el país, solo tardaba 5 horas, pasó a tener casi 6 horas de viaje en el caso del rápido y casi 7 en el tren normal, ya que todo el ramal, que iba hasta 120 km por hora, se limitó a 80 por el estado de la vía, y salvo el de Tandil, a fin de año regresaron todos los servicios, pero la murga de cancelaciones o recortes insólitos apenas va a estar comenzando. Como dato adicional, todos los trenes que habían vuelto después de meses cancelados volvieron con peor frecuencia y peores tiempos de viaje. Para 2008, aparte de algunos cambios de diagramas y una tragedia de Dolores con un micro, se destacó el aumento del tiempo de viaje en algunos recorridos. Para la temporada del 2009, larga distancia a Miramar estuvo ausente, pero se volvieron a inaugurar para el mes de marzo. Días después de ese hecho, apareció un nuevo servicio de la empresa, un pequeño tren local que iba desde Mechita a Bragado y Olascoaga, una decisión que tomó por sorpresa a todos al ubicarse muy dentro del interior de la provincia, pero que tuvo tan buen recibimiento que el transporte automotor que unía las localidades tuvo que ser cancelado. Le ganó el tren. Entrando a 2010, llega un duro golpe para el sur de Buenos Aires. Un temporal que trajo una tormenta de arena volvió intransitable el ramal de Bahía Blanca a Carmen de Patagones, obligando a suspender el servicio que llegaba desde Constitución. Sin embargo, esa decisión que intuía ser temporal se convirtió en algo permanente.
Tiempo después regresaron los servicios únicamente hasta Stroeder, pero en menos de un año el recorrido fue recortado hasta Bahía Blanca de vuelta, y hasta el momento la gente de Patagones y las localidades sureñas nunca volvieron a tener un tren de pasajeros. En ese tiempo se empezarían a presentar las situaciones de cambios insólitos de los horarios, pasando a ser incómodas para cualquier usuario. Por solo citar un ejemplo, el tren expreso del Mar Platense pasó a correr de sábado a viernes en un cambio de menos de 2 semanas, y al poco tiempo se cambió para hacerse a altas horas de la noche. Y para prepararse para la temporada, la empresa empezó a brindar combinación con micro para ir a Tandil, que recordemos seguía suspendido hace 3 años, y a Miramar debido a que se empezó a remodelar la estación a Mar del Plata para ser reconvertida en un centro ferroautomotor. La temporada de verano para empezar 2011 fue un fracaso, teniendo tan solo 2 trenes diarios a Mar del Plata y un hermoso recibimiento de los trenes descendentes que llegaban a Constitución entre la 1 y 2 de la mañana. Pero todo lo que te vengo contando se queda corto con lo que tendría que enfrentar Ferrobaires en 2011. Tan solo el 16 de febrero, un tren que se dirigía a Junín no frenó y colisionó por atrás a un tren local de la línea San Martín dentro del municipio de San Miguel. Dicho accidente provocó la muerte de al menos 4 personas y dejó heridas a otras 120. No fue el primer accidente que tuvo la empresa, pero sí fue el primero que dio de qué hablar en la prensa, además de convertirse en una tragedia, abriéndose como una puerta a denuncias a cómo se prestaban penosamente los servicios de larga distancia. Si bien la justicia confirmó que se trataba de una falla humana, en la locomotora protagonista del accidente se encontró que el freno de emergencia estaba encadenado y el hombre muerto, otro sistema para aplicar el freno anterior, se encontraba clavado. Después de que quedara en evidencia cómo se estaban corriendo los trenes, Ferrobaires había quedado en la mira por el historial que estaba presentando. Este accidente provocó que se suspendiera por un tiempo el servicio a Junín, porque para sorpresa de nadie, había tan pocas locomotoras que el choque retiró la única asignada al corredor. Pero lo más importante fue que Daniel Scioli, gobernador en ese momento, decidió intervenir la empresa, poniendo a cargo a Antonio Maltana para poder levantar el estado de los servicios cuanto antes. Desde la provincia ya reconocían que la empresa era un desastre. La primera respuesta a esto fue bastante buena. Algunos corredores empezaron a tener mejor horario y regularidad, pero la alegría no duraría mucho. 4 de abril de 2011, un tren que se dirigía a Mar del Plata sufrió un desperfecto en el medio de la noche. Cuando estaba llegando una segunda locomotora para asistir al tren detenido, la misma calculó mal la ubicación del convoy por el punto kilométrico y provocó un choque que dejó un saldo de 70 heridos, literalmente 2 accidentes en menos de 2 meses. Esto, además de destruir la imagen de la empresa, hace que los horarios a Mar del Plata se vean reducidos drásticamente. Esto también suspendió los ramales a Pinamar y Miramar, que ni siquiera se estaban haciendo por tren, se había ubicado un servicio de combinación con micro. Al poco tiempo se anuncia lo que sería una entre comillas competencia para Ferrobaires, que se trataba de un nuevo servicio de SOFCE, también conocida hoy como Trenes Argentinos, con los característicos coches Talgo que fueron comprados de segunda mano a España. Era otro servicio expreso como el que ya tenía el marplatense, un poco más confortante pero el doble de caro, aunque por lo menos aseguraba regularidad. Dentro de todo, ayudó a preparar el corredor para una buena oferta para la temporada de las vacaciones llegando a 2012, ante tan pocos cambios en los servicios bisemanales de Ferrobaires. Para seguir con la serie de desastres, tenemos cómo se fue cortando de a poco los servicios en Sarmiento por falta de material rodante, en un primer momento, y por supuesta falta de personal en el segundo. El servicio de larga distancia a veces cortaba directamente en Bragado, sin contar a Lincoln, que vivía con cancelaciones y demoras constantes. Llega el año 2012 y con ello lo que todos recordamos. Un tren de la línea Sarmiento, en ese entonces administrada por la privada Trenes de Buenos Aires, chocó contra el paragolpes del andén 2 de la estación 11, provocando una tragedia que costó la vida de 51 personas y dejó heridas a más de 700. El gobierno nacional, en respuesta a lo que ya había pasado, empezó a hacer numerosos cambios e inversiones para cambiar el sistema ferroviario cuanto antes. En el medio de la incertidumbre y con casi ningún cambio dentro del interior de Buenos Aires, viene una grata sorpresa para los servicios del Roca. Se reactivaba el servicio ferroviario a Tandil, esta vez no por Ayacucho, sino por Las Flores, tomando el corredor a Bahía Blanca y no el de Mar del Plata como se hacía antes. Apenas se reinauguró el servicio, también se destacó que esta vez el material rodante usado había sido reparado a nuevo y estaba en buen estado. La regularidad para los trenes de Tandil fue muy buena y con un tiempo de 7 horas aceptable. En contraste con eso, el Sarmiento y todos sus servicios al oeste de Buenos Aires entraban como condicional otra vez, donde la salida de los trenes se confirmaba literalmente el mismo día.
Hay que hacer una mención a las novedades de los servicios al suroeste de Buenos Aires. El estado de la infraestructura de la vía era terrible y el trato que se le daba a este servicio era aún más nefasto. Durante todo este tiempo, el servicio se prestó con suspensiones que duraban meses, a veces condicionando la salida hasta el 25 de mayo. E incluso los trenes se tenían que confirmar por llamada telefónica horas antes de salir. En octubre de 2012 la situación ya no daba para más y la empresa decide suspender hasta nuevo aviso el tren de pasajeros por el estado de la vía. Un mes después se decide restablecerlo una vez más solamente hasta el 25 de mayo, pero a fines de 2012 todo se vino abajo y debido a los constantes problemas mencionados, el ramal a Bolívar fue suspendido para siempre. Cerrando el penoso año de 2012, el gobierno termina suspendiendo el servicio expreso a Mar del Plata con los Talgo debido al alto costo del mantenimiento de los coches europeos, por lo que nuevamente este corredor pasa a depender de los que tenía Ferrobaires, que ofreció un tren diario en ambos sentidos y con algunos adicionales semirápidos en la semana, todo un fracaso para hacer el corredor más demandado. Para comenzar el 2013 se empezó a divulgar por los medios el pésimo estado de los servicios que brindaba la empresa provincial. Esto hizo cancelar momentáneamente el tren a Mar del Plata normal, donde se tuvo que admitir que los coches no estaban en condiciones para circular. Con el servicio de los Talgo desaparecido y sin trenes a Pinamar, la costa argentina quedó con unos hermosos 5 trenes semanales, todos estos casi sin paradas intermedias. Los números de la empresa, por supuesto, por los suelos. Menos de 1.400 pasajeros a Mar del Plata por semana en la época más demandada. Tenés que hacer todo mal para que un corredor así sea un fracaso. Otra historia insólita que ocurrió a la par fue que se anunció el regreso del tren a Miramar, que seguía suspendido desde 2011. Sin embargo, la vuelta fue de la peor manera posible. Para entender mejor lo que pasaba con la formación que se encargaba del servicio, era que se llevaba acoplada desde Constitución con el tren que iba hacia Mar del Plata. De ahí se desacoplaba y hacía su respectivo servicio cada viernes. Luego de que se cancelaran los servicios diarios, estuvo siendo prestado de manera condicional, o sea, sin horarios y hasta cierto punto en un limbo. En febrero esta situación parecía tener solución, ya que la formación iría acoplada desde los servicios semirápidos que todavía corrían, y como era de imaginarse, todo salió mal otra vez. El primer servicio que se suponía debía de correr a Miramar terminó siendo reemplazado por un corredor de micros. ¿Por qué? El personal denunció ante la empresa la falta de condiciones de seguridad para prestar servicio en dicho horario, siendo altas horas de la noche y a su vez por el estado del material que se usaba. Finalmente, se oficializó la suspensión del servicio, un regreso fallido y para el olvido que mantiene esta ciudad costera hasta el día de hoy. En el medio de esos meses ocurrió un caso insólito. Desapareció un tren entero en Mar del Plata con 11 vagones fuera de servicio sin autorización en los registros. Tiempo después se supo que todo ese material había terminado en Chapadmalal, donde fue desguazado sin permiso. Tiempo después se supo que Fernando Barros, el encargado de Ferrobaires en la ciudad de Mar del Plata, había estado involucrado en la decisión en un caso de corrupción que pasó casi desapercibido. Pero esa es una historia que vale la pena contarla a fondo en un video aparte. El resto del año fue más monótono, pero no por eso mejor para la empresa. Aumentos de tarifas que no venían acompañadas con ninguna mejora de servicio, funcionarios apuntándose entre ellos acerca de quién tenía la culpa de que los trenes de la provincia fueran un desastre, y la aparición de SOFCE como un operador hecho y derecho. El Estado empezaba a hacerse cargo de los ferrocarriles tanto metropolitanos como, de a poco, de larga distancia. En el Sarmiento apareció el servicio de larga distancia a Bragado y a Realicó, haciendo combinación en la primera estación mencionada con un coche motor. Esto hizo que la empresa modificara todos sus servicios a unos intomables para cualquiera, ya que se superponía con el nuevo tren del Estado. A fin del 2013 sucede otra situación crítica. De la nada se suspenden los servicios a Lincoln, Bragado, Pehuajó y el Martita, debido a que gran parte del parque de locomotoras había sido inhabilitado por la Secretaría de Transporte al no cumplir con los estándares de seguridad básicos. Ni siquiera los propios empleados tenían idea de qué iba a pasar. Después de varias gestiones con los sindicatos, los corredores del Sarmiento volvieron a funcionar, aunque en un estado de operación muy incierto. Cuando volvió el tren a Junín, a principios del año siguiente, se limitó a únicamente 2 servicios semanales, sin clase Pullman y sin servicio de encomiendas, que encima arrancó mal porque se rompió la única locomotora asignada para los primeros días. Entrando al año 2014, la situación con la larga distancia Junín se soluciona por un lado y subsiste el servicio a Pehuajó que a fin del 2014 se recorta a Carlos Casares por los aumentos constantes de los tiempos de viaje. En esta época, Trenes Argentinos lanza una enorme oferta de larga distancia para el oeste, llegando incluso hacia Santa Rosa y General Pico después de mucho tiempo.
en contraste con la calidad de viaje de los coches de Ferrobaires. En octubre de ese año vuelve a circular el tren de Constitución a 25 de mayo, inaugurado por Scioli como un logro, como si no se hubiera suspendido por la incapacidad de su propia empresa en primer lugar. Y ya para diciembre aparece nuevamente un tren de SOFCE a sumar frecuencias al tren a Mar del Plata, salvando un poco las papas ante el estado crítico de Ferrobaires en ese sector. No obstante, debido a que se empezó a llevar a cabo una renovación integral de vías en ese ramal, los trenes tardaban nada más y nada menos que 7 horas para llegar a La Feliz. Como dato de color, en este año se implementó un tren entre comillas turístico que usaba el ramal a Tandil, haciendo viajes los sábados desde esta ciudad hasta Vela. Si bien no tuvo mucha repercusión, que haya funcionado con bastante regularidad es algo digno de destacar. Año 2015 y SOFCE implementa un nuevo tren de larga distancia de Retiro a Rufino, que además opaca por otro lado al servicio a Junín de Ferrobaires, incluso en tiempo de viaje, ya que este nuevo servicio usaba la vía ascendente que estaba renovada desde los años 80, cuando la provincia usaba la descendente. Para mitad de año vuelve el tren a Pinamar con material totalmente reparado, con un buen cumplimiento de servicio, y en general en toda la empresa se empezaban a estudiar reanudar nuevos servicios como a Quequén, recuperando el servicio suspendido hace 15 años, y a Valdés, extendiendo el tren que llegaba hasta 25 de mayo. Sin embargo, todo esto se tuvo que caer cuando en agosto de 2015 un temporal azota el interior de la provincia de Buenos Aires y causa inundaciones y destrozos muy graves. Debido a esto, se suspenden una gran parte de servicios tanto de trenes argentinos como de Ferrobaires, suspendiendo definitivamente los servicios a Mar del Plata, Pinamar y a Carlos Casares. Por otro lado, desde el gobierno anuncian un nuevo servicio semirápido a Bahía Blanca, que opaca otra vez al que prestaba la empresa que ni siquiera tenía pullman ni coche comedor. Un fin de año poco movido y desalentador para la empresa que solamente anunciaba su fin. Entrando a 2016 y ahora con la provincia a cargo de María Eugenia Vidal, se va a Maltana para ser reemplazado por Héctor Dotti. Poco antes se había anunciado la extensión del tren a Tandil hacia Benito Juárez, que obviamente quedó en la nada. Ya para este punto la empresa ya no se veía con mucho futuro. No había cambios en el presupuesto, los servicios seguían teniendo un pésimo confort y regularidad, sus corredores importantes estaban cubiertos por trenes argentinos y la verdad que estaba claro que la situación era prácticamente inevitable. Y un día llegó la gota que derramó el vaso. El 30 de junio de 2016, un tren de la empresa que se dirigía a Junín chocó por atrás a un tren de mercancía de trenes argentinos cargas. Cuando el cambio de vías que debía realizarse no se hizo a tiempo, los trenes se encontraron en el mismo tramo. El accidente dejó un saldo de tan solo 24 heridos, pero fue la oportunidad perfecta para que la Subsecretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura bonaerense resolviera suspender todos los servicios de Ferrobaires hasta nuevo aviso. Con los informes que demostraban cómo se estaban prestando los trenes de pasajeros, la denuncia sobre supuestos empleados ñoquis dentro de la empresa, el mantenimiento de las locomotoras y coches dieron pie a la decisión de deshacerse de Ferrobaires para siempre. En un primer momento se quiso transferir, otra vez, toda Nación, pero desde el Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich tenía una visión sobre el tren de pasajeros no necesaria, por lo tanto rechazaron por completo la idea. Para finalizar esto, en diciembre de 2017 se firmó un decreto provincial para que, en marzo de 2018, se disolviera la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial definitivamente. Los corredores que únicamente dependían de esta empresa, tales como a 25 de mayo, Tandil o la vía Pringles a Bahía Blanca, no volvieron a ver un tren de pasajeros. Nuevamente, muchas localidades se volvieron a quedar sin ferrocarril a pesar de su constante reclamo. Más de 1000 familias quedaron sin su fuente de trabajo. Todos los bienes pasaron al Estado pero a cargo de ADIFSE, administradores de la infraestructura ferroviaria. El sector de Escalada y los talleres de Maldonado fueron clausurados por completo. Mechita por su parte volvió años después bajo iniciativa privada, primero como TMH y luego como Motora Sociedad Anónima. Algunas locomotoras fueron recuperadas por trenes argentinos y por FEPSA, mientras que el resto de su material permanece abandonado hasta el día de hoy. Y así fue como culminó el trayecto de Ferrobaires. Tuvo una función de ejecutar un plan provincial para los trenes que nunca pudo ser digno. A pesar de los deseos de la gente y la necesidad real del transporte en el interior, a la provincia siempre le quedó corto el presupuesto asignado para hacerse cargo de los trenes de pasajeros. Hubo numerosos proyectos que iniciaban en noticia o inauguraciones y nunca se hacían realidad. Durante el resto de años nadie quería hacer nada con respecto a la empresa. Aún notando el pobre mantenimiento y calidad de sus servicios, nunca prosperó ningún intento de revertir la situación y la iniciativa del Estado por complementar entre comillas sus corredores nunca se llevó a cabo.
El cierre de la empresa, más que un acto de terminar con la desía de los viajes, pareció más una excusa para descartarla y dejar sin servicio a las localidades que la necesitaban y que hasta el día de hoy siguen pidiendo el tren. Quizá este es el único mérito que se le puede dar ante el fracaso de la empresa, que por mucho tiempo logró seguir brindando el tren a un contexto donde en otro caso hubieran cerrado los ramales. Quizás si no fuera por esa época no tendríamos servicio, por ejemplo, a Pinamar o a Bragado. Habiendo visto todo esto, y viendo las noticias de que la provincia de Buenos Aires propone hacerse cargo de los trenes de pasajeros ante la próxima privatización de todo el ferrocarril, ¿queremos repetir la historia otra vez? Hoy por hoy está claro que Buenos Aires no tiene los fondos suficientes como para sostener una red así, mucho menos para poder expandirla. Me hace mucho ruido en lo personal que se quiera insistir con esta idea como si no se hubiese aplicado nunca. Es evidente que hay que proteger lo poco que queda, sobre todo si son corredores necesarios, pero ¿es esta la solución? Hoy en día el ejemplo de un ramal manejado por la provincia puede ser el del tren patagónico, que tiene un tren de Viedma hasta Bariloche muy usado y que se mantiene muy bien hasta el día de hoy. Pero en el último año se reportó un importante faltante de fondos. La empresa mantenía una deuda de 738 millones de pesos, una necesidad de recambiar las vías urgentemente también. Si todo esto ya se resolvió, que estas situaciones ocurren más seguido también es preocupante. Pero para vos, ¿merece la provincia otra oportunidad? Si vos crees que es posible, ¿de qué manera tendrían que administrarse para no volver a repetir a Ferrobaires? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y hasta acá vamos a llegar con el video de hoy, un video bastante más largo de lo que esperaba, pero que comienza una trilogía acerca de operadores de trenes de larga distancia. No te olvides suscribirte si es la primera vez que te encontrás con uno de mis videos, dale me gusta y compartirlo en las redes sociales para que se conozca un poco de historia ferroviaria. Te invito también a seguirme en Facebook, Instagram y Twitter para enterarte de novedades ferroviarias y del canal en sí. Sin más que entenderme, yo soy Goji Gertino y nos vemos y hasta la próxima.